varias cosas que han quedado flotando del fragmento que escuchamos de la conferencia de prensa de los fiscales. Una es que sería una víctima elegida al azar, es decir, una persona que estaba caminando por la calle, la secuestraron y la mataron, sin ningún tipo de vinculación con las personas que lo atacaron. Eso por un lado, y es probablemente lo más temerario de este homicidio, donde el propio fiscal Echapapietra habla de un corrimiento de límites a partir de este homicidio ocurrido el miércoles de la semana pasada por la noche. Otras cuestiones más que también hacen a la investigación. Por un lado, tiene que ver con que todavía no están las cámaras de la zona, pero los indicios, las fotosecuencias, hacen por lo menos este contexto que estamos describiendo. Todavía no se pudo acceder al contenido del teléfono celular de Altamirano, pero ya lo han dicho los propios investigadores, no va a servir, no va a aportar nada. Claro, porque si es al hacer, ¿qué información previa puede sacar? No, pero porque el teléfono él no lo usaba desde el miércoles a la mañana cuando se quedó sin batería, por lo tanto, del teléfono no van a encontrar nada registrado que pueda dar algún tipo de indicio sobre el homicidio. Pero, entonces, ¿y los atacantes tampoco se llevaron su teléfono ni ninguna pertenencia? No, es que evidentemente una de las hipótesis es que esta persona haya sido usada como medio para mandar un mensaje a gente de la barra brava de Newell's. ¿No les importaba llevarse algo? Nada. Por eso, tenemos dos escenarios probables, y como probables son terribles también. Una es que secuestraron probablemente a una persona al azar y la mataron, en el caso de Altamirano. O el otro escenario, probable también, que es lo que están tratando de establecer los fiscales, es si confundieron a Altamirano con otra persona. En los dos casos estamos hablando de que Altamirano no tiene nada que ver con Newell's, ni con la barra brava, ni con los monos, ni ningún tipo de conexión con actividad ilícita. ¿Y por qué hablo de la barra y los monos? Porque al lado del cuerpo de esta persona se dejó un mensaje, un papel, con nombres y apellidos de 3 personas de la barra brava de Newell's. 2 de ellas están presos, son miembros de la banda de los monos. Y acá es donde tal vez viene el foco, donde nos hace pensar por qué mataron a una persona en la puerta del estadio frente a la barra para mandarle un mensaje a la barra. ¿Era necesario? Nunca es necesario, por supuesto, matar a una persona para enviarle un mensaje a la barra. Contamos todos los días balaceras con mensajes dirigidos a personas. ¿Por qué tienen que matar a una persona? Y a este marco sumarle que la persona no tiene nada que ver con todo este contexto el que nosotros estamos describiendo. No quiero dejar de lado algunas cuestiones que son importantes, que hacen al contexto y al fondo de la cuestión. Uno, antes de este crimen balearon la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Galvez. Recordarán, el mismo miércoles 1 de febrero, 7 tiros a un patrullero en desuso y 1 contra el frente del edificio policial. Después se da este crimen con las características y la mecánica y el recorrido que acabamos de explicar. Pero tuvimos el fin de semana la posible respuesta a estos dos hechos, que es atentado contra la Agencia de Investigación Criminal, atentado contra el Sindicato de la Carne. Los dos están cercas entre sí, los dos se dieron en balaceras y los dos también tienen como sello característico, algo que un poco cansa ya a esta altura, de que dejan papeles que después son reproducidos por la prensa para que se entere el destinatario. Es decir, ni la IC ni el Sindicato de la Carne tienen que ver con los destinatarios de las notas que se dejaron el sábado por la madrugada, como tampoco probablemente tenga nada que ver Altamirano, como nada tenga que ver la subcomisaría 26ª con las personas a las que dejaron escrita que son los destinatarios de los mensajes. ¿Qué quiero decir con esto? En el medio, el posible porqué que nos acerca a este escenario terrorífico, lamentablemente, es una deuda millonaria en dólares entre una banda o una parte de los monos con otra parte de los monos. Y en el medio volvemos a hablar de personas que están disputando la calle desde prisión, desde un penal federal que está en la Patagonia, con otros que incluso están presos en unidades penitenciarias santafesinas. La verdad, probablemente siempre estemos hablando, cuando hablamos de policiales, de algún corrimiento de un límite. Pero el caso de Lorenzo Altamirano es probablemente la destrucción de los límites. No hay un corrimiento. Si la hipótesis se termina acreditando, lo acaban de confirmar los fiscales, de que secuestraron a una persona al azar y la mataron, probablemente estemos ante eso que acabo de señalar, la destrucción de un límite. Eso es lo que te iba a decir. Vos planteaste dos escenarios posibles. Por un lado, que esta persona, en ambos parece que no tiene absolutamente nada que ver. Exacto. Pero en uno sería secuestrar a una persona al azar para dar un mensaje. En el otro, haber confundido a una persona. En el segundo escenario, no es la primera vez que pasa, que confunden a una persona. El escenario es terrible igual. Sí, pero nunca hablamos de un secuestro seguido de muerte. No, nunca. Jamás. Nunca. Pero eso lo convierte en una amenaza de otro tipo para la sociedad. Eso convierte a un colectivo amenazado.
Sí, antes vos hablabas y hacías una reflexión me parece sumamente válida, y de hecho lo hablábamos afuera del aire la semana pasada, con respecto a la necesidad de utilizar una persona, un cuerpo para dejar un mensaje. Bueno, estamos hablando de códigos o de ese límite que ya no existe. Después de esto me parece que si se comprueba una de las dos teorías, estamos hablando ya de no hay bordes y cualquier cosa puede pasar, poniéndonos a todos en ese lugar de posibles víctimas. Pero digo esto, estamos hablando de personas que ya no tienen ningún tipo de coherencia, no hay ningún tipo de cohesión social. Estamos hablando de personas que no solamente balean un frente y no les importa qué hay detrás de la persiana. Estamos hablando de un secuestro, traslado a la puerta de un escenario sumamente masivo como es la cancha de la cancha de Newell's, liquidarlo ahí a sangre fría, código de la mafia, pero de la mafia, y convirtiendo ya a esta ciudad en un lugar sin límite. ¿Qué es lo que está ocurriendo hace ya un tiempo? Y es lo que está ocurriendo hace un tiempo, solamente que esto viene a graficar o a sobredimensionar o a darle una dimensión real, mejor dicho, de lo que estamos viviendo en cuanto a la violencia. Cierro con esto cortito, nada más. En la investigación figura esta hipótesis que yo estoy señalando de una deuda de una parte de los monos con otra parte de los monos. No voy a entrar en nombre y apellido porque no tiene sentido. ¿Pero por qué no tiene sentido? Porque no soy yo el que los tiene que decir, tiene que ser una imputación que se formule penalmente por parte del Ministerio Público de la acusación. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: son personas presas en un penal federal, presas en un penal provincial, ordenan el delito en la calle. ¿Y sabés qué va a pasar después de este crimen que destruyó prácticamente los límites en Rosario? No va a pasar nada, porque con los presos a nivel federal y a nivel provincial no pasa nada. Y porque a nosotros nos puede causar estupor, a los amigos, a los familiares de Altamirano, les va, por supuesto, a generar una huella imborrable lo que pasó, y vaya si ha ocurrido, y no va a pasar nada en las cárceles. ¿O acaso ustedes se creen que los presos que están sospechados de haber estado detrás de estos hechos tuvieron algún tipo de restricción, de visita, de comunicación? No pasa nada. Y mientras no pase nada en la cárcel, va a seguir pasando de todo en la calle.